Amados hermanos, en esta ocasión vamos a continuar con el tema cómo identificar a la bestia y al falso profeta, ya que es una parte muy importante cómo identificarlos. Es necesario que nosotros abordemos la profecía, ya que como está escrito en Proverbios 29:18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, o sin profecía el pueblo será disipado. Es decir, que el pueblo pierde la orientación, pierde el rumbo sin la profecía, y no queremos eso para el pueblo de Dios. También nuevamente cito lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice que tenemos la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hemos considerado cómo identificar a la cuarta bestia en su faceta religiosa, según dice la Escritura, donde ya leímos en Daniel 8:24 y versículo 25, estas características que tendría esta bestia en su faceta religiosa es que haría prosperar el engaño en su mano, pero también haría arbitrariamente y destruiría fuertes y al pueblo de los santos. En su faceta religiosa usa el engaño, usa la mentira, porque el diablo a través de ella es mentiroso y padre de mentira. Bien, también en la otra parte destruye al pueblo de los santos, aunque es una destrucción física, sin embargo, a nuestras almas no puede tocar, pues el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 también dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, por una parte, esa faceta de engaño, de mentira, con la cual viene esta faceta religiosa, y por otra parte, cómo viene destruyendo o dando muerte a través de la historia a muchos de los santos. Por ejemplo, en los primeros 3 siglos de nuestra era, durante 3 siglos persiguió a los cristianos este cuarto imperio, Roma, pero luego después también en la llamada Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, hizo atrocidades, llevando a muchos cristianos a la hoguera y llevándolo a la prisión y a las torturas. Por eso Juan dijo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, dice, quedé maravillado con grande asombro. Bien, pero ahora vamos a ver la parte cómo es que engaña a los moradores de la tierra esta bestia o este imperio o este reino en su faceta religiosa. Para ello leemos Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, aquí viene lo importante que vamos a tratar en este tema. Y engaña a los moradores de la tierra, ¿por qué medio? Por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Ahí está cómo usa
las señales, los milagros para engañar a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer. Bien, entonces tenemos que el hombre siempre ha sido atraído en grande manera por señales, por milagros, y eso el enemigo de nuestras almas, el diablo, no lo ignora, y por eso también trae señales para engañar a muchos. Pero nosotros tenemos la palabra profética más permanente a la cual debemos estar atentos. Vamos a seguir estudiando esto con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús nos quedamos entonces. Espero que hayamos todo estado hasta ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 48, cuando Jesús dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. El Señor está afirmando un hecho, que el ser humano, si no ve señales y milagros, no está dispuesto a creer. El Señor Jesús estaba consciente de eso y por eso lo afirma de esta manera. Vamos a seguir considerando que en el Evangelio, ahí mismo, Juan, Evangelio según Juan, capítulo 11. Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo, gloria a Dios, 47. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre, refiriéndose a Jesús, hace muchas señales. Les tenía preocupados que Jesús hiciera muchas señales e hiciera muchos milagros. ¿Por qué? Porque esto realmente convence a la gente de su poder, convencía a la gente de su poder. Entonces, claro que estaban muy preocupados porque el Señor hacía muchas señales. Vamos a ver Hechos capítulo 2. En el libro de los Hechos capítulo 2, hablando del Señor Jesús, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Varón aprobado de Dios entre vosotros, ¿en qué? En prodigios, en maravillas y en señales. Jesús fue aprobado en señales, en maravillas, en milagros. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor dijo a sus apóstoles, sí, son a los apóstoles, quienes principalmente les dijo estas palabras de que también tendrían respaldo de señales. Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 16, gloria a Dios, versículo 17. Vamos a ir al punto para abreviar tiempo. Dice ahí la Escritura: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Principalmente el Señor se lo está diciendo esto a sus apóstoles, a sus discípulos. Si usted se fija en el contexto, en el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 apóstoles, claro, exceptuando a Judas, que ya no estaba entre ellos. Se apareció a ellos y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Entonces a ellos es a quienes les dice principalmente: estas señales seguirán a los que creyeren. Notemos que no son ellos los que andarían siguiendo las señales como hoy en día muchos lo hacen. Andan siguiendo
a líderes, a predicadores, a evangelistas, que se presentan en grandes multitudes, en grandes estadios, grandes lugares de concurso, y la gente es atraída en una forma muy poderosa por las señales. Pero no se trata de andar siguiendo señales. El texto dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. Recordemos que principalmente le está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Qué harían en esas señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y no dice a ver si sanan, no, sanarán. Y sigue diciendo, leemos hasta el 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Quiénes ellos? Los apóstoles, los discípulos del Señor. Predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor. Y note usted lo que dice al final. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuál era el propósito entonces de las señales que le seguían? Confirmar la palabra, confirmar la predicación. Las señales, aquí dice, que eran para confirmar la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces esas señales tenían su propósito, confirmar la palabra. Siguieron haciendo señales, como vamos a seguir viendo, Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 y 43, dice ahí la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas, ¿y qué más? Y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales eran hechas por los apóstoles. Bendito el nombre del Señor Jesús. Notemos por quién principalmente eran hechas las señales. Por los apóstoles. Muchas señales. Gloria a Dios. Vamos a ver también señales que Dios envió, respaldó más bien a sus discípulos con estas señales. Hechos capítulo 8, versículo 5 y 6. Leemos también ahí, la Escritura dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿Qué cosa? Oyendo, pero también viendo las señales que hacía. Gloria a Dios. ¿Qué señales? Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Posteriormente, este Felipe que menciona aquí la Escritura es llamado evangelista. Gloria a Dios. Y bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, aunque fue llamado entre los 7 siervos o llamados diáconos. Bueno, pues él posteriormente fue llamado evangelista como uno de los ministerios de Dios. Lo dice como referencia Hechos capítulo 21, versículo 8. Ahí dice claramente, entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, por si hay alguna duda de que si era o no era, ahí dice claramente el cual era uno de los 7, y posamos con él.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, seguimos viendo las señales que eran con ellos, que tenían un propósito, confirmar la palabra que se predicaba. Hechos capítulo 14. Gloria a Dios. Hechos capítulo 14. Ahí leemos también del versículo 1 al 3. Dice ahí la palabra de Dios. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio a la palabra de su gracia? Dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. ¿Nota usted? Daban testimonio a la palabra por las señales y milagros que eran hechos por las manos de ellos. ¿De quiénes ellos? Bueno, en este caso está hablando del apóstol Pablo y de Bernabé. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo, aunque no estuvo entre los 11, entre los 12 primeros apóstoles o entre los 11 que quedaron, Pablo tuvo un apostolado y él lo dice en las cartas. Pablo llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. Así lo dice en varias de sus cartas al iniciar su saludo. Apóstol ya llamado a ser apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo tenía señales de apóstol. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñís, o vosotros me constreñisteis, porque yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Con todo esto, versículo 12, las señales, ¿qué señales? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. Señales de apóstol. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Referente a esto mismo, las señales que les respaldaban a los apóstoles. Mire lo que Pablo dice también a los romanos en el capítulo 15. La carta a los romanos en el capítulo 15, versículo 19. Vamos a leer el 18 también y el 19. Dice ahí la palabra de Dios: porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo el evangelio de Cristo. Bien, Pablo, por el Espíritu de Dios, él le seguían señales de apóstol, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles, a los primeros que estuvieron presentes, y Pablo también fue un apóstol posteriormente, pero a los primeros que él llamó, fíjese lo que les dijo y la autoridad que les dio y las señales que les iban a respaldar. Lucas capítulo, gloria a Dios, no, perdón, es Mateo capítulo 10, cuando el Señor llama primeramente a sus apóstoles, a sus primeros apóstoles, porque en el principio de la iglesia
el número de apóstoles no fue reducido solamente a 12 o a 11, sino que otros más, como Pablo, actuaron como apóstoles con señales. Mateo capítulo 10, versículo 7 y 8. Esto se lo encarga a sus apóstoles. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad enfermos. No les dijo, oren a ver si sanan los enfermos. No, les dijo en una forma determinante algo que iba a suceder. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Habrían de tener, o de hecho tuvieron tal potestad que podían resucitar inclusive muertos, como lo hicieron algunos de ellos. ¿Recuerdan cuando Pablo oró por aquel muchacho que se cayó? Alargado el discurso hasta la medianoche, un mancebo llamado Eutico, y Pablo oró por él y fue levantado, nuevamente volvió a la vida. Tenemos el caso también de Pedro, también resucitó muertos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, no voy a ahondar más en eso, pero vamos a ver cómo el Señor respalda a sus primeros apóstoles o a sus apóstoles, porque de hecho fueron los primeros. Ya hemos explicado en un estudio anterior que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia, el cimiento de la iglesia. Y un cimiento se echa una sola vez y se echa solamente al inicio de que se comienza la edificación de esta construcción, espiritualmente hablando, de la iglesia, que es como un edificio que va creciendo para ser morada de Dios en espíritu. Bien, entonces el Señor hizo señales. Los apóstoles hicieron señales. Y vamos a ver cuáles eran, ya vimos en parte cuáles era el propósito de esas señales. Vamos ahí al Evangelio según Juan, capítulo 20. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, dicen el nombre del Señor Jesús. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué fueron escritas estas señales que hizo Jesús? Según el versículo 31, estas, empero, son escritas ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hablando de la vida eterna, ese era el propósito de las señales que hizo el Señor Jesús. El propósito de las señales que habrían de respaldar a sus apóstoles también era confirmar la palabra, para que se cumpla o se cumpliera lo que dice la carta a los hebreos. Vamos a la carta a los hebreos en el capítulo 2. Carta a los hebreos en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, es menester que con más diligencia, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, o dice la versión 60, porque acaso no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada
esa palabra de salvación, esa palabra a las que nos invita el versículo 1 a estar atentos y por la cual, dice la Escritura, Santiago lo dice, sois salvos por la palabra. Bueno, refiriéndose a esa palabra, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada? ¿Qué cosa fue confirmada? La palabra viene hablando desde el versículo 1. La palabra fue confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando. ¿Cómo fue confirmada? Versículo 4, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el propósito principalmente de las señales era que se confirmara la palabra, como lo leímos también en Marcos capítulo 16, donde claramente dice, confirmando la palabra por las señales que les seguirían. Gloria a Dios, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos que el Señor Jesús usó las señales. Sus apóstoles, su iglesia en el principio usó poderosamente las señales y Dios los respaldó. Su objetivo era confirmar la palabra. Ahora tenemos la palabra ya confirmada. No debemos de ser incrédulos ahora a la palabra de Dios. No debemos de ser como los judíos que demandan señales. Nosotros tenemos ya ahora este maravilloso compendio de la palabra de Dios, que es la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora el enemigo, y en este caso la cuarta bestia y el falso profeta, saben del éxito que podían obtener viniendo con señales. Si saben, ¿verdad? Y como el enemigo, el diablo es un imitador de lo que Dios hace, siempre ha pretendido hacer lo mismo. Bien, y vemos cómo el Señor nos previno de eso, de las señales que traerían, en este caso, la cuarta bestia y el falso profeta, o la cuarta bestia en su faceta de religiosidad. Vamos ahí a Mateo 24, un texto que quizás hemos citado en otras ocasiones. Mateo capítulo 24, versículo, gloria a Dios, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos y falsos, ¿qué? Falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cómo los engañarán? Con señales grandes y prodigios. Nos hemos encontrado, en una ocasión les voy a testificar esto, yo le estaba hablando a un joven de la doctrina del Señor. Y entre esas cosas, yo le hablé del atavío de la mujer por la Escritura y hablé del ministerio de la mujer, como no es en la congregación, entendiendo lo que Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice también Pablo a los Corintios, las mujeres callen en las congregaciones. Las mujeres, sin embargo, tienen un ministerio muy hermoso, que pueden enseñar a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que tengan cuidado de su casa, pueden contribuir en muchas cosas, como aquellas que colaboraban con Pablo
que Pablo las reconoce como aquellas personas, mujeres diaconisas inclusive, que colaboraban en su ministerio, socorriendo a los afligidos, asistiendo a los santos. Bien, y sobre todo Pablo menciona, ¿verdad?, de viudas que eran puestas en clase especial y que hacían este tipo de funciones. Bueno, todo esto le doctriné a este joven acerca de la doctrina, pero ¿qué creen? Las señales lo engañaron. Fue invitado a un evento religioso donde hubo supuestas señales. Él vio a mujeres ministrando con sus joyas, con su maquillaje, y que supuestamente Dios obró milagros a través de ellos y de ellas. Entonces aquel joven me dijo, pues yo ya vi que a Dios no le importa cómo vistan, cómo se maquillen, no, yo ya vi a Dios pues dando testimonio con señales. Bien, por eso el enemigo usa señales, porque quienes son llevados por las señales, luego ya no hacen caso o ya no atienden a la palabra, sino a las señales. Por eso aquí dice que se levantarían falsos profetas que darían señales grandes y prodigios de tal manera que engañarían, si es posible, aún a los escogidos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice ahí la palabra de Dios: entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia. ¿Cómo viene esta operación de Satanás? Con grande poder y señales y milagros mentirosos. De esa manera vienen obrando, convenciendo a muchos, y esos que son convencidos por las señales, luego ya no les interesa la palabra. Si a cabo Dios los respalda y Dios está con ellos, tienen en poco la palabra, aunque la palabra nos indique a vivir una vida santa y piadosa, ellos son llevados por las señales, son atraídos por las señales, o engañosamente son atraídos por las señales. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, como aquí se vuelve a usar los espíritus de demonios, las señales, para poder convencer a los reyes o a los gobiernos de la tierra. Versículo 12. Apocalipsis 16, versículo 12. En el nombre del Señor Jesús, al 14 leemos. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, espíritus inmundos, porque son espíritus de demonios. Lo dice claramente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos espíritus? Señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos, es decir, los incitan con sus señales para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, los demonios, espíritus de demonios, hacen señales. No le extrañe entonces que haya muchas señales que son originadas por espíritus de demonios para convencer a la gente. Y en este caso se habla inclusive de ir y de convencer a los gobiernos de la tierra con señales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis, ahí mismo, capítulo 19,
versículo 19 y 20. Dice en el nombre del Señor Jesús: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ya vimos cómo fueron congregados, cómo fueron motivados por espíritus de demonios que hicieron señales para congregarlos, para hacer posible de congregarlos en contra de Dios. Bien, versículo 20 dice: y la bestia fue presa. Ya hemos dicho que no se trata de una bestia literalmente o de un monstruo, no. Se trata de todo un poderío o un reino, en este caso el cuarto reino, y Roma, como ya hemos visto, todo encaja en que es el cuarto imperio, en la cuarta bestia, Roma. Y la bestia fue presa y con ella su acompañante, el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella. Ese falso profeta que había hecho las señales delante de ella, delante de la bestia, ¿acaso no es lo mismo que está indicando el capítulo 13, versículo 12 y 13, cuando dice, y el versículo 14 que dice: y engaña a los moradores de la tierra? ¿Quién? La bestia que aparece con cuernos como de cordero. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Estoy comparando el capítulo 13, versículo 14, que acá, usando una diferente figura, una bestia con cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón, esa misma figura acá es dicha como falso profeta. Entonces, la bestia con cuernos como de cordero y el falso profeta son una misma cosa. Pues aquí dice, volviendo al versículo 20 del capítulo 19, la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta característica tiene el falso profeta o la bestia con cuernos como de cordero, o que también en Apocalipsis 17 es vista como una mujer, la grande ramera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante, otra característica. Hice yo algunas notas ya que vamos a citar alguna información que tenemos en los medios acerca de lo que dice Apocalipsis 17, versículo 4. Esta mujer, repito, es el mismo falso profeta y es la misma bestia con cuernos como de cordero, que es usada por la bestia que la lleva. Vamos a leer más desde el versículo 1. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Ve allá la bestia y el falso profeta. Otra vez aquí la bestia y esta mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada, ¿con qué? Con oro, y adornada de piedras preciosas,
y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Esta bestia con cuernos como de cordero, o esta mujer que va acompañada de la bestia, que es la faceta religiosa del cuarto reino del imperio de Roma, tiene una característica que está vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Es decir, tiene mucha riqueza. Tiene mucha riqueza. Esta mujer también es llamada en el versículo 5 Babilonia. Vamos a leerlo el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí tenemos una figura más, ya no solamente como una mujer, ya no solamente como el falso profeta, ya no solamente como una bestia con cuernos como de cordero, sino ahora es vista también como otra figura, como Babilonia. Babilonia. ¿Qué es Babilonia o qué representa Babilonia? Bueno, en el pasado, Babilonia fue una ciudad edificada por un hombre opuesto a Dios, en contra de Dios, según dice Génesis capítulo 10, de ahí es donde viene la palabra Babilonia de Babel. La sola palabra Babel significa confusión. Vamos a ver ahí entonces, Génesis capítulo 10. Dice ahí la escritura en el versículo 8 al 10. Y Cush engendró a Nimrod, comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue vigoroso cazador, dicen diferentes versiones, este texto, un poderoso cazador en oposición a Dios, en oposición a Dios. Y sigue diciendo, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en oposición a Dios. Versículo 10, y fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Akkad, y Calné, en la tierra de Shinar. Esa tierra de Shinar también se interpreta como la tierra de Babilonia. Entonces ahí está la fundación de Babilonia, una ciudad que codiciaba oro, que codiciaba grandes riquezas. Vamos a ver Isaías capítulo 14. Estamos viendo ahora otra característica, que es las riquezas que tiene esta cuarta bestia en su faceta de religiosa, en su faceta de religiosidad. Vemos entonces Isaías, capítulo 14. Vamos a leer ahí el versículo 1 al 4. Porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y les hará reposar en su tierra. Habla proféticamente de algo que va a suceder en el final de los tiempos. Y a ellos se unirán extranjeros y allegaránse a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y traeránlos a su lugar, o los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Señor, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán a los que los oprimieron. Y será aquel día que el Señor te diera reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás cómo paró el exactor, cómo cesó la ciudad codiciosa ¿de qué? La ciudad codiciosa del oro. Una ciudad en forma representativa
codiciosa de oro. Esta ciudad existió en los tiempos de los profetas, pero en el tiempo del apóstol Juan y en nuestros días, esa ciudad ya no existe, pero es un símbolo del paganismo que ahí se practicaba y de además cómo estaba enriquecida. Vamos a ver entonces Apocalipsis, capítulo 14, volviendo a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14, dice ahí la palabra de Dios, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿No le suena familiar lo mismo que dice de Babilonia a lo mismo que dice de la mujer ramera en Apocalipsis 17, versículo 2, que dice que se han embriagado con el vino de su fornicación de la mujer ramera? Bueno, pues acá dice exactamente lo mismo, que a todas las naciones les ha dado a beber del vino y del furor de su fornicación. Esto comprueba entonces que Babilonia y la mujer ramera son una misma cosa, el cuarto o la cuarta bestia en su faceta religiosa. Versículo 9. Gloria a Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente y en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahí está Babilonia, ese aspecto religioso de la cuarta bestia, ahora representado como una ciudad. Es un símbolo, ya que repito, aún en el tiempo del apóstol Juan, aquella ciudad de Babilonia ya había sido destruida, no existía como tal, pero es un símbolo de esta mujer ramera. Es también otro símbolo representado por una bestia con cuernos como de cordero, y también el falso profeta. Todas esas figuras es lo mismo, la faceta religiosa del cuarto imperio o de la cuarta bestia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí entonces a considerar Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 1 al 3, leemos primeramente ahí. Dice ahí la palabra de Dios. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Versículo 3, porque todas las gentes, ¿qué cosa? ¿Qué hicieron? Han bebido del vino del furor de su fornicación. Otra vez, esto nos comprueba que esta Babilonia es la misma que la mujer ramera, es la misma que el falso profeta, es la misma que la bestia con cuernos como de cordero. Pues aquí otra vez menciona lo mismo que hacen, que daba a beber del vino de su fornicación. Sigue diciendo el versículo 3, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han, ¿qué cosa? Enriquecido de la potencia de sus deleites. Por lo cual, dice el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Si nos llama a salir de ella, obviamente no es de una ciudad, sino es de todo lo que involucra esta cuarta bestia en su faceta religiosa,
que involucra su engaño, su persecución que hace a los santos. ¿Qué más involucra o incluye este dominio, este poderío religioso? También sus señales, y ahora estamos viendo también sus riquezas en la cual muchos están atrapados, y el Señor dice: salid de ella. Es decir, hay que salir de todo ese engaño para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo, me paso al versículo 7. Cuánto ella se ha glorificado, hablando de Babilonia, pero ahora fíjese cómo la menciona como una mujer. ¿Por qué? Porque es la misma mujer ramera. Cuánto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Cómo se dice ella misma, Babilonia? Como una mujer reina que está sentada y que dice: yo no soy viuda y no veré llanto. Entonces, esto nos comprueba nuevamente que la mujer ramera es la misma Babilonia, y es el mismo falso profeta, y es la misma bestia que sale en auxilio de la cuarta bestia en su faceta religiosa. Una bestia que sale con cuernos como de cordero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigo leyendo el versículo 8. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales, vuelve a decir, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, un ay de dolor, de lamento, de aquella grande ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Fíjese cómo tenía grandes mercaderías, grandes negocios con los magnates de este mundo. Versículo 12 dice: mercadería ¿de qué? De oro. Ahora que las monedas se han depreciado, dicen que el oro ha subido. Bueno, pues esta mujer dice, o esta Babilonia dice, mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de margaritas y de lino fino y de escarlata y de cera y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de cobre y de hierro y de mármol. Bien, aquí habla de sus grandes riquezas. Sigue diciendo el versículo 13, y canela, olores, ungüentos y de incienso y de vino y de aceites y flor de harina y trigo y de bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de siervos y de almas de hombres. O sea, hace mercadería también con las almas de las personas, con las almas de los hombres. Ahí entra lo que dijo el apóstol Pedro. No pierda esta escritura que estamos leyendo en Apocalipsis 18, pero cito solamente 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá en tiempo futuro, tiempo que estamos viviendo. Habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros. Volviendo a Apocalipsis capítulo 18, bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, voy a pasarme al versículo, gloria a Dios. Bueno, todo está muy interesante. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido, se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada ¿con qué? Con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido desoladas. ¿Qué dice? Tantas riquezas. Habla como en un grado de gran cantidad, tantas riquezas. Y todo patrón y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se estuvieron lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían, ¿qué cosa? Enriquecido de sus riquezas, grandes riquezas. Versículo 23, me paso hasta el 23, dice, luz de antorcha no alumbrará, refiriéndose a esa ciudad, Babilonia, no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Otra característica entonces que tiene esta mujer ramera, Babilonia, el falso profeta o el poder de la cuarta bestia en su faceta religiosa, es sus grandes riquezas. Quiero leer estos datos que usted también los puede encontrar sin duda. Dice la revista italiana Oggi, dice, el tesoro de oro del Vaticano, en base a información extraordinaria, porque yo ya estuve viendo que oficialmente no declaran cuánto dinero tienen, pero en base a información extraordinaria, fue colocada detrás de los Estados Unidos como el segundo más grande del mundo, el tesoro, está hablando del tesoro, con 3.500 millones de euros. Ahí se lo dejo de tarea que lo multiplique a dólares, pero como el euro tiene mayor valor, aquí los menciona en euros, 3.500 millones de euros. Esto fue, aclara, en 1952. Ahora dice, ¿cuál será el tamaño actual de este tesoro? Calculando el incremento del valor en oro, sería un 63% más alto. Sin duda, rebasando al tesoro más grande de los Estados Unidos a estas alturas. Sigue diciendo esta nota, se calcula que el patrimonio inmobiliario solamente en España está integrado por 100,000 inmuebles, ¿sí? Considerando que en pueblo tienen inmuebles, tienen propiedades, en cada villa, inclusive en cada cerro, en cada colina tiene una ermita, 100,000 inmuebles o propiedades. La Santa Sede además dice es propietaria de acciones en General Motors, IBM, Disney. Además es inversora en empresas de alimentación, Focus Online, empresas de servicios y telecomunicaciones, así como bancos y aseguradoras valoradas en más de 12,000 millones de euros. La nota dice que el Vaticano posee riquezas para acabar con la pobreza del mundo entero.
no una vez, sino 2 veces. Es decir, pudiera sacar a todos de la pobreza una vez y si volvieran a despilfarrar el dinero y a quedar pobres otra vez, tendría dinero suficiente o tiene dinero suficiente para poder acabar otra vez con la pobreza. Entonces, no estoy exagerando, son cifras, son documentales que inclusive de empresas muy prestigiadas como History Channel han sacado a la luz estos datos, un tanto maquillados por no decirlo abiertamente, pero han sacado a la luz grandes datos acerca de las riquezas de esta institución. Una institución, como ya dije, religiosa, que aparece en la Biblia, repito, como la bestia con cuernos como de cordero, aparece en la Biblia como el falso profeta, y aparece en la Biblia como la grande ramera, y aparece en la Biblia también como Babilonia la grande. Todo eso no se separa de la cuarta bestia que va a estar en pie cuando el Señor Jesús regrese para establecer su quinto reino. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de que a esta bestia con cuernos como de cordero hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Qué es esto? He oído tantas versiones que la marca de la bestia está hasta en código de barras. Cuando empezó a salir el código de barras para procesar las ventas, ahí decían, ahí está la marca de la bestia. Otras versiones decían que en el código de barras que traía nuestra identificación, ahí estaba la marca de la bestia. Otros dicen que en un microchip del tamaño de un arroz, esa es la marca de la bestia. Bueno, se dicen tantas cosas, tantas versiones, pero yo le pido que más bien preste atención a lo que dice la Biblia, y en nuestro próximo estudio, si Dios quisiera y viviéremos, estaremos abordando esos temas. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque nos permitió terminar con esta transmisión, pese a la interrupción que tuvimos al principio. Damos gracias a Dios, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos has permitido transmitir este mensaje. Yo te pido, Señor, que caiga en buena tierra, que caiga en corazones sinceros, en corazones dispuestos a conocer la verdad. Que se siga cumpliendo tu palabra que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ese llamado del profeta que dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Que al abrir, Señor, la palabra, las escrituras, la gente que quiere y ama la verdad pueda entrar por la puerta estrecha. Señor Jesús, gracias. Y que la gente que vive inmersa en el engaño de esa institución, de ese poderío religioso, salga, que oiga el llamado que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Que el mundo, que la gente que es de Dios oiga oportunamente este llamado a salir de ella, a salir del engaño, a salir de su avaricia, de sus riquezas, de codicias locas y dañosas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que la gente salga
de ese engaño y que no crea las señales que usa ese poderío religioso para engañar a la gente, para engañar a los moradores de la tierra, sino que más bien crean a tu palabra que ha sido confirmada hasta nosotros. Y ahora tenemos esta palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Que escuchen a la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos. Gracias, gracias, Señor.